Hola a todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Empedia Tú. En el vídeo de hoy voy a hacer el book tag de fin de año. La verdad es que me hace mucha ilusión hacer este vídeo porque la verdad es que hay muchos libros que me los leí hace mucho tiempo, es decir, hace un año, y no me acuerdo bien de todos los que me he leído, aunque la verdad que tampoco he leído muchísimos en comparación con otra gente de Booktube y Bookstagram y todo esto, pero bueno, para mí aún así son bastantes libros y me hace como ilusión intentar como recopilar todas estas preguntas y ver cuáles son mis favoritos y todo esto. Así que no me enrollo más y dentro vídeo. La primera pregunta es el primer libro que me leí. Este libro fue Midnight Sun o Sol de Medianoche, que fue este libro tan famoso por todos los amantes de Crepúsculo. Es este libro que cuenta el primer libro, Crepúsculo, pero desde la perspectiva de Edward. La verdad es que fue un libro que a mí me gustó por recordar un poco las vibes de Crepúsculo, pero al mismo tiempo cuando te lees esta historia después de tanto tiempo, es decir, cuando ya tienes como una opinión más madura, pues no es lo mismo, no sientes lo mismo que cuando tenías a lo mejor 16 años y te leíste Crepúsculo, pero no así me gustó que fuese como la primera lectura del año. La segunda pregunta es ¿cuál es el libro más corto que has leído este año? Y la verdad que con esto yo tengo un problema porque cuando yo registro mis lecturas también registro los mangas y las obras de teatro, entonces obviamente pues los mangas y las obras de teatro van a ser como mucho más cortas que cualquier libro, pero si no cuento ni los mangas ni las obras de teatro, el libro más corto que me leí fue El arte de amargarse la vida. Este libro solo tenía 144 páginas, aparte ya os conté en algún wrap-up o algo así que era un libro como de psicología más o menos, pero psicología que la podían leer personas que no tuviesen estudios específicos. Era un libro de no ficción y que fue un libro la verdad que estaba escrito como en forma de relatos y que a mí me gustó bastante porque lo consideraba una forma muy interesante de aprender cosas como de nuestra propia conducta, en las que actuamos, y que era como muy obvio. La siguiente pregunta es ¿cuál ha sido tu autor u autora favorita? Y obviamente este año ha sido mi descubrimiento de Sarah J. Maas. Era la primera vez que leía a Sarah J. Maas, pero aparte este año me he leído toda la saga Trono de Cristal y se ha convertido como mi saga favorita, una de mis autoras favoritas, al menos es mi autora favorita de este año. Me ha encantado su plomo también en todo el mundo que hemos ido construyendo en Trono de Cristal. Yo he quedado simplemente fascinada y tengo muchísimas ganas de leerme como otras obras de la autora porque creo que me van a gustar bastante. Aparte, como ella escribe novelas de género fantástico pero con toques románticos, es algo que a mí me gusta muchísimo y entonces pues tengo muchas ganas de leerme muchas más cosas de ellas porque es totalmente mi estilo. La siguiente pregunta es ¿cuál ha sido el mejor libro infantil que te has leído? Y tengo que decir que sí que me he leído un libro infantil este año, que ha sido el de Cuentos de Navidad, que era una recopilación de cuentos, pero específicamente el de Canción de Navidad, que es un libro, la verdad, perfecto para esta época, que nos recuerda un poco ese espíritu navideño. Seguramente si no habéis leído el cuento de pequeños os hayan puesto la película de Disney porque es muy muy mítica y no sé, creo que es una película / libro muy interesante que al mismo tiempo que está pensado para niños te transmite como una cierta filosofía, ciertos valores con respecto a lo que significa la Navidad, como que son más cosas aparte de los regalos, también como que intenta poner al espectador o al lector, en este caso, en el punto de mira de intentar recordar como no los pecados, sino las actuaciones tanto pasadas y cómo eso va a repercutir tanto en tu presente como en tu futuro, la capacidad de ir cambiando tu destino conforme a lo que tú vas haciendo en la hora, y creo que es un libro que es muy nutritivo y bastante interesante. La siguiente pregunta es ¿cuál ha sido mi mejor audiolibro? Y tengo que decir que yo no escucho nada en audiolibro, lo único que escucho por audio son podcasts de las noticias, que si os sirve me gusta mucho escuchar los podcasts de las noticias de la BBC, y después también escucho podcasts pero más de sostenibilidad, de medio ambiente, etcétera, pero nada con relación a los libros, así que esta pregunta
me la salto. La siguiente pregunta es: ¿cuál ha sido el libro más largo que te has leído este año? Y este, sin lugar a dudas, fue el de Kingdom of Ash. Reino de Cenizas tenía casi 1000 páginas, o sea, sé que dependiendo de la edición tiene como más de 1000 o menos de 1000. Creo que el mío tenía más de 1000, aunque no estoy del todo segura, pero sí, era como una de las primeras veces que yo me leía un libro tan largo, pero realmente no se me hizo pesado porque Kingdom of Ash, para los que no estéis como enterados de esta saga, es el último libro de la saga Trono de Cristal. Realmente es un libro que yo había estado esperando para leérmelo muchísimo tiempo. Era un libro en el que se tenían que resolver muchas cosas, teníamos que cerrar la historia de Trono de Cristal después de todos los libros de los que está compuesto esta saga, y la verdad es que no se me hizo para nada pesada. Además, yo considero que Sarah J. Maas no es una escritora cuya lectura se te haga lenta o tediosa, sino que más bien tiene una lectura bastante ágil, así que aunque fueron 1000 páginas no se me hizo nada largo. La siguiente pregunta es: ¿qué libro tardaste muy poco en leértelo? Y la verdad es que esta pregunta a lo mejor me ha costado un poco pensarla, pero creo que un libro que tardé muy poquito en leerlo fueron Los restos del día. Fue un libro que la verdad es que no había leído mucho sobre este libro, fue un poco como a ver lo que me encontraba, y era un libro que no era demasiado largo, tampoco era sumamente corto, pero sí que es verdad que como venía de una época en la que sobre todo había estado leyendo en inglés, de repente leer algo en castellano se me hizo una lectura como mucho más ágil. Aparte, pasé de leer Trono de Cristal, fantasía pura, a leer como más literatura clásica, y entonces me apetecía un cambio de aires literario. Entonces es como que cogí con muchas ganas ese libro y me lo leí en 2 días o así, y la verdad es que esta lectura la disfruté mucho, me gustó mucho y la verdad es que me la leí muy rápido. La siguiente pregunta es un libro de un autor nacional, y he de decir que este año no he leído nada de ningún autor nacional. Sí que es verdad que casi todos los años me leo algo de algún autor nacional, sobre todo de literatura moderna, pero este año, como he leído muchísima menos literatura de ese siglo y sobre todo como que me he centrado más en literatura fantástica, pues he leído muchísima menos literatura de ese siglo, y es ahí donde sobre todo suelo leer a los autores nacionales, así que de esta pregunta pues no tengo ningún autor. Después nos preguntan por un libro de terror, y tengo muy clara esta pregunta porque para Halloween, no sé si os acordáis que me leí Drácula de Bram Stoker. Fue un libro que me sorprendió muchísimo. Todos conocemos a Drácula, o sea, es un libro súper reconocido y la verdad es que entiendo la fama que tiene. Me gustó muchísimo, como os comenté, como esa forma que tiene el autor de ir cambiando como la perspectiva de un personaje a otro. Es como que vamos cambiando de escenas muy rápidamente. Es una lectura verdaderamente ágil, pero al mismo tiempo también creo que os comenté que a lo mejor para mí el desenlace de la historia no estaba del todo construido, o como que se aceleró un poco al final desde mi punto de vista, y tendría que haber sido construido más poco a poco, pero bueno, eso ya depende del gusto. La siguiente pregunta me dice un libro que quiero leer antes de que se acabe el año, y la verdad es que estoy a puntito de terminar El retrato de Dorian Gray. Me faltan como 20 páginas y creo que lo voy a terminar hoy. Después también tengo otro libro a puntito de terminarlo, que es La riqueza de las naciones, que también es otro libro que me gustaría terminarlo antes de que terminase el año. Y tengo otro libro pendiente que lo tengo a la mitad, que es un poemario de Bukowski, y no sé si se me dará tiempo o no a terminarlo antes de que termine el año, pero son estos 3 libros los que me gustaría terminar antes de que acabe el año. Esperemos que me dé tiempo. Y por último nos preguntan por un libro que haya tenido un gran final, y es que esta pregunta la tengo clarísima porque diría que ha sido mi libro favorito de este 2021, y es Imperio de Tormenta, Empire of Stone. Y este libro creo que es el 5º de la saga Trono de Cristal. Este libro fue una obra de arte. He coincidido con muchísimas personas que se han leído esta saga en que ha sido su libro favorito de toda la saga. Con respecto al final, creo que tiene un final de libro, o sea, sumamente tenso, emocionante. O sea, que tú cuando terminas el libro es de esto que dices, ¿qué va a pasar aquí? No puedo esperar a leerme el siguiente. O sea, tenemos 2 tipos de personas: el que cuando hay un gran final se queda en modo shock bloqueado, o el que cuando hay un gran final necesita inmediatamente saber lo que va a pasar después. Y bueno, yo la verdad es que creo que me quedé como una semana en shock, pero no me acuerdo después. Después creo que empecé a leer como una loca, pero bueno, son cosas que pasan. Pero sí, o sea, este libro tiene un final
sorprendente. Bueno, esto es todo, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, por favor, suscribíos y dadle like al canal y nos vemos en el próximo vídeo.